Vamos, querida iglesia, a continuar con nuestra exposición sobre esta nueva serie que comenzamos hace apenas unas semanas. Estamos viendo los ejemplos que la Escritura nos da, ejemplos de vidas de hombres que son un estímulo para la iglesia para perseverar en esa vida de fe en la cual ya andamos todos los que hemos creído en Jesucristo. Hoy hemos llegado al versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. La palabra de Dios dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El hombre del cual hoy vamos a hablar es Abraham. Hemos ya pasado de los primeros 3 ejemplos de esos santos que vivieron antes del diluvio y ahora vemos a este primer hombre que aparece en la Escritura después de ese juicio donde Dios erradicó toda la vida de la tierra salvo por Noé y su familia. La historia de Abraham nos ofrece muchas enseñanzas acerca de la vida de fe. No por nada se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Muchas personas piensan que la fe es simplemente creer en algo, pero para nosotros los cristianos, la fe es algo más que eso. La fe para nosotros es un peregrinar en ese camino nuevo en el que Dios nos ha puesto. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a meditar en ese primer paso que se da para iniciar ese peregrinar de fe. Abraham es el ejemplo perfecto del creyente peregrino. Así es que solamente vamos a enfocarnos en esta mañana en el llamado que Abraham recibió en su lugar de origen. Vamos a meditar en ese primer paso que Abraham dio para iniciar esa aventura extraordinaria de fe que nos narra el libro de Génesis. Podemos titular entonces el sermón de esta mañana: el llamamiento divino. El encuentro de Dios con Abraham tuvo ocasión 4 siglos después del diluvio. La nueva humanidad después del diluvio fue dispersada y se extendió hacia todas las direcciones de la tierra. Y los hijos de Cam se extendieron hacia el sur, hacia las llanuras fértiles de una región llamada Caldea. Esta civilización creció bajo el gobierno de un hombre poderoso llamado Nimrod. Bajo este gobierno poderoso se edificaron grandes ciudades. Se le considera una civilización que era muy sabia en las cuestiones de la ciencia. Los caldeos eran hombres entendidos en las matemáticas, en la astrología. Sabían trabajar los metales, los cuales los convertían en una civilización muy poderosa por su armamento. Su economía era una economía muy próspera. Y la ciudad natal de Abraham se encontraba en Caldea. La ciudad de Abraham era Ur, tierra de los caldeos, una ciudad que se ubicaba a las orillas del río Éufrates, uno de los ríos más grandes. Así es que la tierra de Abraham era una tierra muy fértil, muy rica en producir alimentos, granos. Se dice que en ese entonces la tierra podría estar produciendo prácticamente sola los granos, las frutas, las legumbres, y que en aquellos días el comercio marítimo de esa ciudad era muy abundante. Las evidencias arqueológicas nos dicen que esa ciudad
llegó a ser una ciudad muy grande y muy floreciente en los días de Abraham. Por lo tanto, el trabajo que se necesitaba para poder llevar una vida en esa ciudad, pues era mínima, porque había abundancia de alimento. Las tierras eran muy fértiles y quienes tenían también ganados prácticamente no tenían dificultad en que sus ganados estuviesen robustos y se reprodujeran con facilidad. Pues lo único malo que tenía entonces esa tierra, hermano, eran sus habitantes, los hijos de Cam, hombres idólatras en gran manera. Hombres que al vivir en ese lugar donde había mucha abundancia, comenzaron a adorar a la naturaleza. Ellos tenían ritos y prácticas desenfrenadas de inmoralidad y toda clase de impurezas, adorando a los dioses falsos de la naturaleza. El hombre del que hoy vamos a hablar es uno de esos habitantes, un hombre común, un hombre que estaba habituado a la idolatría, un hombre que estaba habituado a la prosperidad y a la vida fácil, un hombre que vivió allí, habituado también al desenfreno y a la obtención de los placeres de su carne. Es a este hombre indigno que llamamos Abraham, de Ur de los Caldeos, a quien el Dios de gloria, el Dios santo, quiso por su gracia manifestarse a él y llamarlo diciéndole, sal, sal. El primer llamado que Dios le hace a Abraham se encuentra en Génesis 12, versículo 1. Dios le llama a este hombre, le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Es curioso analizar la vida de Abraham, porque cuando leemos nos damos cuenta que aunque él vivió alrededor de 75 años, en Ur de los Caldeos, el padre de Abraham, Taré, intentó llevar a su familia a Canaán. Y tomó a su familia, levantaron sus tiendas con el objetivo de ir hacia Canaán, salir de esa ciudad. Tal vez el padre de Abraham no estaba totalmente de acuerdo con toda esa idolatría o esa vida inmoral, y quiso llevar a su familia a otra tierra, la tierra de Canaán. Pero Taré, padre de Abraham, se quedó en medio del camino, en una ciudad llamada Harán. Y ahí se quedó, y no se quedó por un corto tiempo a la mitad del camino, sino que se estableció ahí, en otra ciudad también llena de ídolos, con los mismos problemas que la ciudad de donde salió. Y dice la escritura en el capítulo 11 que Taré murió en Harán, en esa ciudad llena de ídolos. Y ahí estaba Abraham. Por pura gracia divina, entonces, Abraham, siervo de dioses extraños, fue llamado por Dios, sin tener ninguna virtud para ello, sin ser un hombre para nada piadoso. Abraham fue elegido incondicionalmente por Dios. Fue llamado cuando él se encontraba esclavizado espiritualmente, pero fue regenerado por Dios para poder escuchar la voz en el santuario íntimo de su corazón. Dios tuvo que haberlo regenerado para escuchar su llamado. Así que, querida iglesia, tan solo en meditar el contexto de la vida de Abraham, ya podemos darnos cuenta que se manifiestan doctrinas centrales de la salvación. Y me refiero a la doctrina
de la elección incondicional. Pues Dios no encontró algo bueno en Abraham. No había nada en Abraham que lo hiciera digno del llamado de Dios. No había nada en Abraham que mereciera que Dios le diese tan grandes promesas. Nos damos cuenta, examinando la vida de Abraham antes de su llamamiento, que Abraham no buscaba a Dios. No era un adorador de Dios, no buscaba a Dios, pero Dios quiso. Escuche esta palabra, Dios quiso por su libre gracia tener misericordia de este hombre idólatra. Dios quiso bendecir a Abraham sin que Abraham tuviese un solo mérito. Ahora que entendemos el contexto de Abraham un poco, veamos qué fue lo que implicó su llamado. El llamado de Abraham fue un mandamiento. Dice Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a través de una ordenanza, de un mandamiento. Y el llamado que Dios le hizo a Abraham fue un llamado radical, no cualquier mandamiento. Un llamado radical para hacer algo que era imposible para Abraham hacer en sus propias fuerzas. Así es que para responder este llamado, sin duda alguna se requeriría fe, una fe extraordinaria. Recordemos que Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Su única fuente de seguridad era su parentela, era su familia. Su familia era ese apoyo que a él le daba seguridad. Así es que para Abraham no era cualquier cosa de la noche a la mañana levantar sus tiendas y separarse de sus seres queridos. No era fácil dejarlo todo. Recuerde que dice la Escritura que él dejó todo sin saber a dónde iba. Cuando Abraham escuchó por primera vez el llamado de Dios, yo estoy seguro, es mi convicción, de que en ese primer llamado Abraham no tenía idea alguna de que 5,000 años después íbamos a estar nosotros hoy aquí del otro lado del mundo, meditando en su vida. Mucho menos creo que Abraham en ese primer llamado llegó a pensar que un descendiente suyo sería el Salvador del mundo. Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, no le dio a Abraham detalles. Dios no fue específico en cómo y cuándo Dios cumpliría sus promesas en él. Pero lo que sí le dejó bien en claro en el llamamiento que acabamos de leer es el alto costo que tiene obedecer a Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Te has sentido alguna vez aislado? Como si la soledad fuera una constante en tu vida. Para los elegidos de Dios, ese sentimiento, hermanos, no es una coincidencia. Es una señal del propósito de Dios en los elegidos.
Ese sentimiento de desarraigo, de soledad, no es un castigo de Dios, sino es una preparación. Vete, sal. La mano de Dios, hermanos, desarraiga a aquellos que aparta para sus propósitos. Los trasplanta como cambiar una planta de un lugar a otro, los desarraiga, los quita de un lugar para ponerlos en otro donde ahí fructificarán, crecerán y darán mucho fruto. Antes de que Dios cumpla plenamente sus promesas en los que llama, está esta etapa. La etapa del aislamiento. ¿Puedes tú aceptar esta verdad, esta realidad que está en las Escrituras, de que a los llamados por Dios se les pone en un camino solitario? ¿Puedes aceptar que Dios usa la soledad para transformar las vidas de aquellos que ha llamado? Un evangelista bautista dijo: la soledad de los elegidos no es un vacío, es un lugar sagrado donde Dios moldea sus corazones y prepara sus destinos. Desde el principio de los tiempos, hermanos, la historia de los llamados ha estado marcada por momentos de aislamiento. A Abraham se le dijo: vete, sal, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y sal a una tierra que no conoces, pero que yo te mostraré. Recordábamos a José en el estudio de esta mañana, arquetipo de Cristo, sombra de Cristo. Vemos cómo José fue apartado de su padre y de sus hermanos y fue vendido como esclavo y estuvo en prisión. En apariencia estuvo abandonado, solo, pero la realidad, Dios estaba trabajando en silencio, cumpliendo su propósito en él. Vemos cómo Moisés, pudiendo disfrutar de las comodidades de la casa de Faraón, fue desarraigado de ahí y fue echado al desierto por 40 años antes de ser el libertador. Hermanos, esa sensación de que no encajamos en este mundo puede ser desconcertante, puede ser una experiencia confusa en nosotros, pero esas experiencias que sentimos nosotros son un patrón que se encuentra en la Biblia, en todos aquellos que Dios ha llamado. El llamamiento que Dios le hizo al Jeremías es el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté. Esa separación, ese aislamiento, ese sentimiento de soledad que experimentamos, hermanos, ha sido el propósito de Dios para nosotros. Todo aquel que ahora se encuentra en el camino de la fe fue llamado a separarse. En algún momento de tu vida fuiste desafiado a tomar una decisión. Como Abraham, escuchaste la voz de Dios que te dijo: sal. Entendiste que Cristo te estaba llamando, diciéndote: toma tu cruz y sígueme. Deja tu vida,
Abandona todo en lo que confías y sígueme. Yo recuerdo que después de muchos años de conocer el cristianismo, yo sabía que aún no era cristiano. Yo sabía que seguir a Dios implicaba que yo tenía que dejar muchas cosas atrás. Que ser cristiano implicaba iniciar a vivir una vida nueva que yo no deseaba. Hasta que un día no pude resistirme más. En una celebración de bautismos, mientras otros eran bautizados y confesaban públicamente su fe y descendían a las aguas, yo miraba desde la orilla del río cómo uno tras otro entraban y se bautizaban. Y ahí a la orilla del río ardía mi corazón. Me sentía como un cobarde escondiéndome de Dios entre los espectadores. Cuando el último de ellos se bautizó, el que bautizaba miró a la audiencia que estaba en el río, me miró, me encontró, me miró y me preguntó: Misael, ¿quieres bautizarte? Yo sabía que eso implicaba un nuevo comienzo. Dejarlo todo atrás. Yo sabía en mi corazón que Dios me estaba llamando a quedarme solo. Que si yo daba un paso y ponía mis pies en ese río, yo sabía que algo nuevo empezaría. Sabía que si yo tomaba la decisión de decir sí, yo iba a tener que renunciar a todos los ídolos de mi corazón. Pero Dios me estaba llamando. Y desde donde me encontraba escondido entre la gente, salí corriendo y con pantalón y zapatos de vestir me bauticé. Desde ese entonces tengo la sensación de que no encajo en este mundo. No encuentro satisfacción. No he podido encontrar relaciones significativas en este mundo. Porque cuando alguien responde al llamado de Dios, todo cambia. Todo cambia. Para todos los creyentes, para cada uno de ustedes que ha creído en el Señor, hubo un día donde se rompió ese último eslabón que los ataba a su vieja vida. Hubo un momento en ustedes en que le dieron el último adiós a aquello que idolatraban y amaban. Hubo un momento en que nos despedimos de todo aquello que nos hacía felices y nos daba seguridad. Un momento en que Dios hizo posible lo que era imposible. Y decidimos por el Señor. Creo que para Abraham era algo imposible dejar su tierra, dejar a sus parientes y seguir a Dios en soledad. Humanamente hablando, para Abraham eso era algo imposible. Pero Dios tenía planes para Abraham. Dios lo iba a hacer a él un hombre de fe extraordinaria. Pero eso nunca iba a ser posible ahí en Harán. Ese hombre de fe extraordinaria no se iba a desarrollar en Harán. En los planes de Dios estaba sacarlo de ahí, apartarlo de todas sus confianzas, para que él estuviera a solas con el Dios que lo llamó. Porque las circunstancias favorables, hermanos, nunca ayudan a crecer en la fe. Así que Dios hizo posible lo que era imposible y Dios sacó a Abraham de Harán. Dice una frase
poética, mientras el pajarillo queda en el nido, no conocerá el deleite de volar. Sal, sal. Dios sigue llamando y diciendo a los pecadores, salgan, vengan a mí, salgan de donde están, síganme. Ahí nunca crecerán, ahí no recibirán ninguna bendición. Vengan a mí hoy, salgan. Y muchos no responden porque dicen, ¿cómo yo saldré? Yo no tengo una grande fe como ustedes. Ninguno de nosotros la teníamos. La fe no crece ni se desarrolla estando de donde Dios nos llama a salir. Ahí no. Da el primer paso, sal, y entonces comenzarás a depender de Dios y tu fe va a crecer. Es necesario entonces dar el primer paso de fe como Abraham y comenzar a depender solamente de Dios. Decide por Dios y ya verás cómo tu fe crece y se desarrolla. No hay conocimiento de Dios ni dirección en Harán. No hay. Como Abraham, primero entonces es dar el primer paso de fe y después Dios nos dará más dirección, más detalles. Pedro estaba pescando. Otro discípulo estaba en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Pero dieron el primer paso cuando el Señor les dijo, síganme. Sin detalles, solo síganme. Pues mientras los hombres se aferran a lo terrenal, no pueden recibir las cosas celestiales. Primero es sal, escuchar el llamado de Dios a esa obediencia radical. Sí, el llamado de Dios tiene promesas, pero la primera palabra es sal. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Le promete que lo bendecirá, que engrandecerá su nombre y que lo convertirá en una bendición para todas las familias de la tierra. Pero nada de eso se cumple si no sales, si no abandonas, si no eres desarraigado de tus seguridades. Así es que el primer paso de Abraham fue obediencia y fe, o fe y obediencia. En ese orden, ¿verdad? Fe y obediencia. Abraham creyó en las promesas de Dios a pesar de no tener un hijo y de no conocer el lugar a donde iba. La obediencia de Abraham fue inmediata. Escuchó el llamado y no postergó su obediencia. ¿Cómo me identifico yo cuando yo sentí el llamado de Dios? Inmediatamente di el primer paso y fui a responder al llamado de Dios, pero era Dios haciendo lo imposible en mí. Abraham escuchó el llamado y no dijo, lo haré después. Sal, Abraham. No dijo, lo haré otro día, en otra ocasión. No, salió de inmediato hacia la tierra prometida. Y esto es un ejemplo de cómo es la fe verdadera. La fe verdadera es una fe que obedece. Así es que, hermanos, el mensaje que Pablo le da a los hebreos, creo es que en una parte el escritor, dije Pablo, pero no sabemos, ¿verdad? El escritor de Hebreos, el escritor le recuerda a los hebreos y también nos recuerda a nosotros que fuimos llamados por la gracia soberana de Dios.
y que Dios nos llamó porque Él ya tenía propósitos eternos que iba a cumplir en nosotros. Y Él quiso llamarnos cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando vivíamos habituados al pecado, cuando vivíamos al servicio de nuestros ídolos, esos ídolos del corazón. Y el llamado de Abraham nos recuerda aquel día en que Dios nos puso en ese dilema. ¿Renunciarás todo por seguir a Cristo? Y aunque Él nos puso en ese dilema, también nos capacitó. Nos dio un nuevo corazón, un corazón ardiente para poder aventurarnos en lo desconocido. ¿Quién diría que tú estarías aquí? ¿Quién habría pensado que tú, servidora de ídolos, estarías hoy aquí? Pero ese era el plan de Dios. El plan eterno de Dios te puso en un dilema, te capacitó para hacer lo que nunca pensaste haber hecho. Y saliste, dejaste todo atrás, rompiste los ídolos de tu corazón y saliste a esta aventura de fe. Y ahora aquí, como estos cristianos hebreos, no sentían que encajaban en ese mundo. Aquí estamos ahora nosotros, experimentando lo que todos los santos han experimentado. Ese desconcierto de por qué nos sentimos así. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nos sentimos extraños? Pues recuerden a Abraham, dice el escritor de Hebreos, cómo él fue llamado por Dios. Llamado para ser desarraigado de todo lo que confiaba, para iniciar una nueva aventura de fe en una compañía íntima con Dios. Puede ser que ahora Dios esté llamando a alguno a dar ese primer paso. Que el Señor le esté llamando y que se sepa plenamente que Él es indigno. Sin embargo, Dios llama con autoridad a su corazón y le dice: sal de donde estás, deja ya tu comodidad y sígueme. Dios no te va a dar más explicaciones, porque cuando Dios te llama no te tiene que dar muchas explicaciones, pero cuando Dios llama siempre da promesas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cree, Dios ordena, cree en el Señor Jesucristo, y la promesa, y serás salvo. Pero ¿cómo le haré si creo, si me hago cristiano? Tú cree, te prometo, serás salvo. Puede ser también que ahora algunos de ustedes estén recordando aquel día en que Dios lo llamó a ser separado. Que algunos se esté identificando con Abraham y esté recordando que como Abraham, Dios lo llamó para ser separado de principio a fin. Separado de la patria de sus padres, de la familia. Separado como Abraham de los que te siguen por un tiempo, como Lot, y luego te dejan solo. La palabra es clara para ustedes. Desde el principio fuiste llamado a ser separado. En los planes eternos de Dios, desde antes, fuiste llamado para ser santo, consagrado, separado para Dios. Así es que, hermano mío, no temas sentirte solo. No temas sentirte diferente. Esta experiencia extraña la tendremos hasta el último de nuestros días. Somos como Abraham,
peregrinos. Estamos caminando con Dios. Quizás hoy recordaste ese día y esa situación en la que estabas cuando Dios te llamó. Y cómo en ese día estuviste dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Yo creo que hoy es un buen tiempo para renovar nuestros votos por Dios. Renovar nuestros votos con Dios y decirle: Señor, aunque me siento solo, tú estás conmigo. Tú prometiste: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues aunque tu padre y tu madre te dejaren, hermanos, el Señor nunca nos va a abandonar. Amén. Oremos, iglesia.